Buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Cristian, espero que estén muy bien y hoy trataremos otro vídeo más de nuestra serie Química Segundo Bachillerato. Como podéis ver en pantalla, hoy os he traído un vídeo del tema de equilibrio químico. Concretamente, hoy vamos a trabajar con equilibrios homogéneos. Ya estamos de vuelta, así que antes que nada pongamos los datos. Tenemos este por aquí. Genial. Ya lo tenemos. Inicialmente y en el equilibrio. Pues bien. Inicialmente, ¿qué tenemos? Una masa que desconocemos de esto, unos moles, perdón, que desconocemos de esto, pero sabemos que no hay azufre. Vale, pues para ello, lo primero de todo, calculamos los moles. La definición del mol es masa. Vamos a apañar esto entre la masa molar. Pues bien, la masa de ambos, tanto de uno como de otro, son 1 gramito. Y la masa molar, pues bien, si vamos a calcular el del hidrógeno, la masa molar es 1, como veis aquí, por 2, o sea, 2. 1 entre 2, eso es 0,5. moles de hidrógeno. Hacemos exactamente lo mismo, pero con el ácido sulfhídrico. Recuerden, tendríamos arriba 1 gramo, abajo tendríamos 1 de la masa por 2, 2 más el del azufre, 32 más 2, 34. 1 partido 34 gramos mol, tachamos gramos y lo que se nos queda aproximadamente es 0,3, concretamente 0,029 moles de H2S. Genial. Ahora que ya sabemos estos datos, podemos volvernos al equilibrio y decir que inicialmente aquí tenemos 0,029, que aquí tenemos 0,5 y que en el equilibrio, ojo, esto pierde una parte. Pero claro, tenemos una concentración inicial, por lo tanto, la concentración que quede será 0,029 menos esa porción que pierda. ¿Y por qué pierde? Porque el equilibrio se está desplazando hacia la derecha, por lo tanto, estamos disminuyendo la cantidad que hay de ácido sulfhídrico para dar lugar a, por separado, sus componentes, a hidrógeno y azufre. Por lo tanto, aquí habría una cantidad X, pero ojo, miren la estequiometría. 2 de ácido sulfhídrico dan lugar a 2 de hidrógeno y 1 de azufre. Por lo tanto, es necesario poner los coeficientes. Luego, aquí tendríamos que lo que se producen son estos dos productos, el hidrógeno y el azufre. Pues sería una cantidad X lo que se genera, lo que se gana. Entonces tú podrías poner que tenemos una cantidad inicial de 0,5 más X. Pero, ojo, tenemos la estequiometría. Por lo tanto, hace falta poner un 2. Y finalmente el azufre, que ponemos tan solo una X. No había nada y en el equilibrio tenemos una cantidad X de azufre. Pues bien, ya tenemos la reacción ajustada, el equilibrio hecho, y con los datos que tenemos podemos empezar a calcular. Vemos que la fracción molar, por definición, es el número de moles que hay de ese compuesto, de ese elemento. Por ejemplo, si estamos haciendo con la del azufre, que es el que nos dan como dato, pues sabemos que son los moles que hay de azufre entre los moles totales. ¿Qué pasa? Los moles totales en el equilibrio, ojo, porque esto es en el equilibrio, pues serían sumar todo esto. Si tenemos 2x y menos 2x se anulan y tendríamos 0,029 más 0,5 más x. Lo ponemos tal cual. Y claro, si sumamos esto, nos sale 0,529 más x, porque las dos x se me dan, y es en el denominador, y en el numerador los moles de azufre. Los moles de azufre, x. Y esto, según el enunciado, debe de ser igual a 0,015. Pues bien, si tú multiplicas y desarrollas, esto debería de dar, lo vamos a hacer con la calculadora, x debería de dar
aproximadamente unos 8,05 por 10 elevado a menos 3 moles. ¿Por qué moles? Porque estamos trabajando con los moles. Recordamos, moles iniciales, y en el equilibrio seguimos teniendo moles. Vale, estos son los moles que hay los que se pierden cada vez que se va formando el equilibrio. Vale, pues ¿qué pasa? Que yo ahora puedo saber cuáles son los moles totales. Si los moles totales son estos, yo ahora puedo hacer que NT equivale a hacer 0,529, recordamos, 529 porque es 0,5 de aquí sumado a este 0,029 y le sumamos, esto parece un 6, ahí está, a X que lo acabamos de calcular. Y el número de moles totales, como podéis ver, sale nada más y nada menos que 4,2 sí, lo podemos redondear, pero lo dejaremos así, por 10 elevado a menos 3 moles. Pues bien, nos están preguntando, que no perdamos el foco de lo que realmente nos preguntan, nos están preguntando por la presión parcial. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la ecuación de los gases ideales, que si os fijáis está prácticamente lista para despejar la presión total, porque tenemos V, tenemos T, que es la temperatura, tenemos los moles en el equilibrio y tenemos la constante, por lo tanto podemos sacar T. Me lo llevo esto hacia aquí, ahora vamos a ir borrando y tendríamos que P por V, ojo, en el equilibrio estamos hablando, es igual a nRT, donde P es igual a hacer los moles en el equilibrio, que son 4,25 por 10 elevado a menos 3. Vamos a poner las unidades y todo, y de paso vamos haciendo su análisis dimensional. Y se multiplica por la constante, que como podéis ver la tenemos aquí, 0,082 atmósferas por litro, Kelvin mol, por tanto 0,082 atmósferas por litro, y abajo Kelvin mol, ya estamos dando cuenta, mol y mol se me van, ponemos aquí abajo, por cierto que es el despeje, 0,5 litros, este litro con este litro se me va, nos falta la temperatura, que son 1670 Kelvin, por lo tanto los Kelvin se me van, ¿qué es lo que se me queda? Pues atmósferas. Y el resultado final de esto ha de salir, que es la presión la total, disculpen, iba a decir la presión parcial, no cometan ese fallo, todavía no se ha acabado el apartado A. La presión total equivale a aproximadamente 147,1 atmósfera. Es 0,09, pero lo podemos redondear. Pues bien, ahora nos queda la presión parcial. ¿Y qué es la presión parcial? Pues la presión parcial de un elemento se define como su fracción molar. Ups, este dibujo se puede malinterpretar. Como la presión total por la fracción molar. La presión total la acabamos de calcular, la presión total del sistema en el equilibrio. Y la fracción molar, pues en el caso del azufre nos la dan ya en el enunciado, 0,015. Y en el caso de los otros la calcularemos ahora, ya que tenemos todos los datos. Tenemos por un lado fracción molar del hidrógeno, por otro lado la fracción molar del ácido sulfídrico. Eso es número de moles entre número de moles totales. El número de moles, como vemos aquí en el equilibrio, es 2x más 0,5 partido el número total es 4,25 por 10 elevado a menos 3. El del ácido sulfhídrico, como tenemos aquí, es 0,029 menos 2x, 0,029 menos 2x partido 4,25 por 10 elevado a menos 3. Todo esto son moles y moles entre moles se eliminan. Por eso, amigos míos, en la actividad, en el enunciado, no te ponen unidades porque es adimensional. Y como iba diciendo, esto vamos a meterlo en la calculadora
O bien podemos hacer otra cosa para hacerlo mucho más cómodo y así utilizamos la calculadora al final. Vamos a meter esto dentro de la propia fórmula. Entonces, si esto equivale a la presión parcial, nos la traemos para acá. Nosotros sabemos que a la fracción molar, disculpen. La presión parcial se define de esta manera, entonces yo tengo ya la presión total, que son 147,1 atmósferas, y eso lo multiplicamos por la fracción molar de cada uno. Pues si vamos a calcular la del hidrógeno y por otro lado la presión del ácido sulfhídrico, como X la calculamos antes, que era 8,05, si no me equivoco, por 10 elevado a menos 3, pues entonces tenemos ya todos los datos, sustituimos X por ese valor y ya tendríamos las presiones parciales de cada uno. Atmósferas, lo multiplicamos y ahora nos traemos esto. Nos traemos esto hacia aquí. Este es del ácido sulfhídrico, 0,029 menos 2. Y este otro es del de arriba. Si podemos quitar esto, genial. Vale, y al final vamos a dar valores y ahora ya sí que sí tenemos que usar la calculadora. Así que si me dan un segundo, tenemos que meter donde hay una X 8,05 por 10 elevado a menos 3, que lo tenemos aquí calculado. Y el resultado sería que la presión del hidrógeno, como es 2 por eso, sí, coincide, genial, vale, pues la presión del hidrógeno, según la calculadora, son 141,36 atmósferas. La presión del ácido sulfhídrico saldría... Ajá, lo tenemos, es menos 2x, claro. Saldría 3,53 atmósferas. Y amigos míos, ya nos estamos dando cuenta de algo. La presión del hidrógeno es muy alta, la del ácido sulfúrico es muy pequeña, así que a no ser que nos hayamos equivocado en algún cálculo, en tal caso, cuando sumemos la presión parcial de todo va a exceder esto, deberían de salir la suma de la del hidrógeno, la del ácido sulfhídrico y la del azufre igual a 147,1, o al menos aproximadamente con los decimales. Entonces, la última es mucho más fácil porque la actividad nos daban la fracción molar del azufre, que da la casualidad de que es 0,015. Si nosotros damos datos, 0,015 lo multiplicas por 147 atmósferas, como 1, y el resultado es 2,20 atmósferas. Pues amigos míos, tiene sentido. Tenemos ya las tres presiones parciales y efectivamente, si sumamos todas, sale aproximadamente de 147 atmósferas. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el apartado A. La definición de Kp es la constante de equilibrio de la presión y es las presiones parciales de los productos. Tenemos aquí la presión parcial del hidrógeno, ojo, A al cuadrado, por la presión del azufre. Y vosotros diréis, ¿y este cuadrado por qué? Pues por la estequiometría. Aquí tenemos que 2 de un ácido sulfhídrico reaccionan con 2 de hidrógeno. Pues bien, tú no puedes poner dentro 2 por eso. Entonces lo que hacemos es, a la presión le elevamos al cuadrado. Igual modo, ya os hago un adelanto, cuando saquemos café, al poner la concentración tendremos que ponerla al cuadrado donde haya aquí un 2, aquí. Donde aquí veíamos un 2. Y continuamos. Y abajo la presión del ácido sulfhídrico también al cuadrado. Entonces, si nosotros empezamos a dar valores, esto es 100,41 al cuadrado, 36 al cuadrado, que lo acabamos de calcular, por 2,2, ups, acabamos de escribir donde no es, entre, y también lo otro al cuadrado, 3,53 al cuadrado. Si nosotros ahora realizamos esto, cogemos la calculadora, el resultado final aproximadamente 3.528
una KP bastante curiosa, algo grandecita, pero también tengamos en cuenta la temperatura a la que estamos y otros factores como el volumen y más. Vamos esto, que es el apartado B, para que no se nos olvide. Y finalmente, KC, como se estaba diciendo, la podemos sacar bien por la propia definición, que por cierto, la propia definición es las concentraciones que hay en los productos, y aquí un cuadrado por lo que hemos dicho de la estequiometría, por la concentración del azufre entre la concentración del H2S al cuadrado también. Y eso pues equivale, que por cierto la definición de concentración es básicamente los moles entre los litros, a tener que poner todos los moles de cada cosa, partirlo entre 0,5 y sacarlo. Pero hay una forma mucho más práctica y además me gusta mucho más. ¿Para qué vamos a mentiros? Y es con la siguiente fórmula. Y es bastante efectiva esta fórmula, ya que nos relaciona Kp y Kc, permitiendo sacar una en el momento en el que ya tenemos la otra. Si tenemos ya Kp, ahora Kc se define de la siguiente manera. Según lo que yo os voy a decir, la constante de presión de equilibrio es igual a hacer la constante cinética Kc multiplicado por RT, que es la variación de moles, RT, que es la constante de los gases ideales por la temperatura elevado, ahora sí, a la variación de moles, y yo lo que quiero despejar es Kc. Kc, por lo tanto, es igual a hacer Kp partido RT, variación de moles. Yo hago esto, y ahora lo que tendríamos por un lado sería, por un lado, a ver si podemos, vale, genial, es 3528 entre 0,082 por, vamos a poner aquí un por que no parezca, 1670. Todo esto elevado a una cosa. Vale, pues entonces hagamos directamente otra vez lo que hicimos al inicio. Cogemos el equilibrio, cogemos esta parte. La variación de moles no son estos, ni los del equilibrio ni los iniciales. Nos tenemos que fijar en el equilibrio, en la propia ecuación, y decimos, vale, 2 de ácido sulfhídrico dan lugar reaccionando a 2 de hidrógeno y 1 de azufre. Vale, pues nos fijamos en sus coeficientes estequiométricos, 2, 2, 1, y con esos son con los que hacemos la variación de moles. Por lo tanto, tenemos 2 más 1, porque, ojo, variación de moles, recordemos, variación de algo siempre es final menos inicial. Si hacemos el final, le quitamos el inicial, al final hay 2 más 1, o sea 3, y a eso 2 de 1, 2 de 1 y 1 del otro, y a eso le tenemos que quitar los iniciales, que dan 2. 3 menos 2 es 1, por lo tanto, RT va elevado a 1, no afecta en nada. Y ahora hacemos 3528 entre 0,082, pongamos esto mejor, que se entienda, y que está multiplicado por 1670, que son la temperatura de la mezcla que me dan, que son en Kelvin. Pues si yo ahora doy valores, el resultado final son aproximadamente 25,76. Y con esto ya hemos acabado la actividad. Hasta la próxima, chavales.